Paz, mis queridos alumnos, buen día, ¿cómo están? Eh, bueno, comenzamos nuestra clase de hoy de apologética. Ayer tuvimos nuestra primera clase en la que abordamos ciertos aspectos generales y del desarrollo de nuestra materia. También comenzamos como acercándonos un poco hacia la apologética. ¿Qué significa? ¿Qué es la apología? ¿De dónde viene esta palabra? Y pues, ¿cuál es la importancia que tiene para nosotros hoy en día? Y hoy también tenemos una lección muy importante que se titula La fe y la razón. Pero bueno, antes de comenzar, hermanos, voy a hacer una oración. Bueno, me encuentro sola en este momento, pero voy a esperar si alguien se va sumando a la clase y vamos comenzando y esperamos, hermano. Voy a orar. Amado y buen Dios, doy gracias, Señor, por este día que nos has dado. Gracias, Señor, por esta mañana, por este buen tiempo que tú nos das, oh Señor, para reunirnos delante de tu presencia y para tomar esta clase, Señor, para continuar conociendo, Señor, de estos temas que son tan relevantes para nuestro quehacer y nuestra vida cristiana. Te agradecemos, Señor, como siempre, tu buen cuidado, tu compañía, Señor, tu sabiduría, Señor, que nos das y que nos permites, oh Santo Padre, conocer y entender cada día más cosas, Señor. Te pedimos, Señor, que siempre nos des buena disposición, Señor, para conocer y para entender tu palabra y para ir a donde tú nos dirijas, Santo Padre. Te agradecemos, Señor, nuevamente por este tiempo. Te rogamos, como siempre, tu guía, tu dirección, Señor, y nos dejamos en tus manos, Señor. Yo te pido, Señor, por mí para que tú me dirijas, Señor. Te pido por mis estudiantes, Señor, para que tú les permitas, Señor, la sabiduría y el entendimiento, y también por sus familias, Señor, para que ellos se encuentren bien y para que pues tengan todo el tiempo y las herramientas necesarias para tomar su clase, Señor. En el poderoso nombre de mi amado Señor y Salvador Jesús, te doy las gracias. Amén. Bueno, mis queridos alumnos, entonces vamos a comenzar con la clase de hoy. Como les mencionaba, eh, se titula La fe y la razón. Voy a compartirles la pantalla, que tengo una presentación para la clase. Bien, bueno, vamos a ver acá un poquito. Listo. Bueno, yo espero que se vea, se aprecie bien la presentación y vamos a comenzar con el tema de hoy. Entonces, la fe y la razón. Hay una historia, una pregunta que tenemos en uno de los libros que le recomendé en la bibliografía. Se me escapa el nombre en este momento, pero es de Pablo Hoff. Y pues la introducción comienza con esta historia. Dice, el maestro de la escuela dominical le preguntó a su clase qué es fe. Entonces, mis queridos alumnos, yo les pregunto en esta mañana para ustedes qué es la fe. Eh, Les voy a dar unos momenticos para que ustedes vayan pensando y se puedan responder ustedes mismos, para ustedes, en sus propios términos, en sus propias palabras, qué es la fe, que puedan analizar y se pregunten qué es la fe. Un par de minutos solamente.
Bien, queridos alumnos. Bueno, si yo tuviera que responder, no sé, rápidamente, diría que fe es creer sin ver. Bien, entonces, nosotros los cristianos podemos definir la palabra fe con más exactitud. Vamos a ver cuál fue la respuesta de esta clase. Entonces, a la pregunta ¿qué es la fe? Un niño contestó sin reflexionar. Fe es creer en algo que uno sabe que no es la verdad. Entonces, ¿qué creen acerca de esto y acerca de lo que ustedes respondieron? Bueno, nosotros los cristianos la definimos con más exactitud. Es confianza en algo a pesar de que esto carece de evidencia completa. Por ejemplo, creemos en Dios aunque no le hemos visto ni palpado. Y esa es la verdad. Nosotros creemos en Dios, pero en realidad nosotros nunca hemos visto a Dios, aunque no tenemos duda de que Él existe, pero ninguno le ha visto físicamente. Ninguno de nosotros sabe cómo es Dios. Podemos imaginarlo de alguna manera, podemos imaginarlo como esas ilustraciones que siempre nos muestran de Dios como un anciano con cabello largo y barba blanca y larga, o podemos pensar que Dios es alto o bajito o delgado, rubio, moreno, no sé, como alguno de nosotros, pero en realidad nosotros nunca hemos visto a Dios, no hemos podido tocarlo, no hemos podido conversar frente a frente, no le hemos visto, ni siquiera así como podemos vernos nosotros por medio de una pantalla, pero aún así, sin que nosotros hayamos tenido esta evidencia física, ninguno de nosotros duda de que Dios existe. Pero también nosotros afirmamos que hay otro tipo de evidencia de que Dios existe y también vamos a tener herramientas para demostrar la existencia de Dios y que Él es el Dios de que se revela en la Biblia y en la persona de Jesucristo. Y también nosotros debemos admitir que no podemos comprobar la existencia de Dios y la validez de las escrituras solamente por medio de la razón. Y pues más o menos, queridos alumnos, por ahí en unas 2, 3 semanas estaremos viendo pues estos temas acerca de la Biblia y por qué hoy en día se duda de que la Biblia es la palabra de Dios. Bueno, a lo largo del tiempo siempre ha existido muchas dudas, ¿no? Pero hoy en día eh, estas dudas son más grandes, son aún más grandes y pues los cuestionamientos totalmente aún más. Y pues, queridos alumnos, nosotros sostenemos que la fe cristiana tampoco es irracional porque nuestra fe no es un misterio. Y nuestra fe no es algo solamente para mentes supersticiosas y para mentes infantiles, como muchas personas creen. Al contrario, nuestra fe tiene una base sólida en la razón humana, pero uno debe aceptar la posibilidad también de lo sobrenatural. Así que, mis hermanos, nuestra fe es una fe pensada totalmente. Nuestra fe es discutida, es analizada, es cuestionada, como les decía hace un momento. En todo sentido se cuestiona nuestra fe, pero a pesar de ello, nuestra fe siempre se ha mantenido y se mantendrá firme. Y por más que veamos que nuestra fe cristiana es atacada, se acepta lo racional, pero se rechaza lo sobrenatural. Entonces, hay personas que pueden creer que, bueno, sí, es cierto, pero solamente lo que obedece a la razón, solamente lo que se puede comprobar. Lo sobrenatural de nuestra fe y de la palabra no se puede aceptar, se rechaza.
Y nosotros no debemos olvidar que nuestra fe tiene mucho de sobrenatural, porque es imposible que nosotros intentemos encerrar a Dios en un concepto y que intentemos despojarlo de su soberanía, porque eso es algo que no podemos hacer, despojarlo de su soberanía y de su poder sobrenatural. Y pues a pesar, hermanos, de que obviamente nosotros debemos tener una medida de fe para aceptar tanto nuestra posición cristiana como el punto de vista de lo racional, también debemos encontrar como un equilibrio entre lo que tenemos sin tener evidencia y la evidencia que también se nos presenta por medio de la razón. Por ello, mis queridos alumnos, nadie puede ser 100% objetivo. Nadie puede tener la razón en todo. Nadie puede tener todas las respuestas. Ni el racionalista, ni nosotros como creyentes vemos, va a parar un momento. Buen día, mi querida Irma. Buen día, ¿Cómo está? gracias a Dios, bien. Ay, qué bueno. Me alegra, mi querida hermana, que se haya unido a la clase. Pues estamos solo las dos y yo ya he Ay, empezado con la clase, entonces pues voy a continuar claro y, que sí. y bueno, hay cualquier pregunta, puede participar en cualquier momento. Entonces, mi querida alumna, hoy comenzamos con el tema de la fe y la razón y pues yo estaba hablando acerca de la fe, acerca de lo que es la fe, acerca de lo que nosotros como cristianos creemos que es la fe, que es para nosotros, y lo que las personas en general entienden y creen de la fe, y cómo nuestra fe está siendo atacada. Entonces, mi querida hermana, voy a continuar con el tema. Muy Entonces, bien. yo venía comentando que nadie puede ser objetivo al 100%, ni el racionalista, ni nosotros como creyentes vemos las cosas a la luz de ciertos supuestos o prejuicios. Entonces, todos tenemos prejuicios, tanto el racionalista como nosotros como cristianos, especialmente cuando no tenemos la evidencia completa. Entonces, tanto la persona que se acerca a la Biblia por medio de la razón, como nosotros los creyentes que nos acercamos a la palabra por medio de la fe, siempre estamos condicionados por nuestros prejuicios. Y todos profesamos una fe. Y eso es muy interesante, porque cada uno de nosotros tiene su prejuicio de la fe. Entonces, yo tengo mis propios prejuicios. Mi hermana Irma tiene sus propios prejuicios. Porque esto también tiene que ver y también depende de nuestro propio análisis, del análisis racional que tenemos, nuestro análisis mental, deductivo, intelectual, analítico. Depende de todas esas cosas. También liberalista, legalista, que es algo que se ve mucho, perdón, no, compañía. Pero aún así nosotros debemos buscar el punto medio que nos aleje de nuestros propios prejuicios que nos impidan conocer la verdad de Dios y de su palabra. Bien, les voy a dar un ejemplo. Eh, en esta diapositiva que les estoy presentando, hay una frase que es de un teólogo alemán llamado Rodolfo Bullmann. Y pues este hombre rechaza todos los milagros del Nuevo Testamento, totalmente, los rechaza. Y hay una frase, una cita de su libro que se llama La desmitologización del Nuevo Testamento. Entonces, pues con ese nombre ya podemos imaginar qué es de qué nos habla. Pero bueno, esta cita que quiero compartir con ustedes que les traigo esta mañana dice así. Es imposible usar la luz eléctrica
y la radio y aprovecharse de los modernos descubrimientos médicos y quirúrgicos y a la vez creer en el mundo neotestamentario de espíritus y milagros. Entonces, para este hombre no es posible que nosotros con nuestra mentalidad moderna o posmoderna y con todos esos avances tecnológicos y descubrimientos que hemos tenido a lo largo de la historia, sigamos creyendo en el mundo neotestamentario y que sigamos creyendo en espíritus y milagros, afirma él, que nosotros creamos que los milagros y las cosas sobrenaturales que nos presenta la palabra son reales. Entonces, él rechaza toda esta idea. Y pues él se basa en la idea o en el supuesto de que es imposible de que estas cosas existan. Entonces, por eso hay una necesidad de desmitificar las escrituras. Él rechaza todos los milagros, él rechaza todo lo sobrenatural de la palabra en su interpretación de las escrituras. Entonces podemos decir que en su prejuicio, ya sea racional, deductivo, mental, como mencionaba anteriormente, de la manera que sea, pues él concluye que el Nuevo Testamento está lleno de mitos y de relatos que no existieron, como por ejemplo los relatos de Jesús, lo que acontece a sus milagros. Para este hombre eso es solo fantasía. Entonces él ve la necesidad de que la palabra sea solamente los hechos que acontecen a la razón y que debemos sacar todo lo sobrenatural. Entonces, bueno, para nosotros como creyentes, para nuestra fe, eso es algo que es imposible, que nosotros no podemos aceptar. Sé que cree, hermana Irma, que cree acerca de esta postura. Bueno, yo creo que en todos los tiempos ha habido personas totalmente escépticas. Entonces, yo creo que eso siempre lo vamos a tener, así como las que se aferran con fanatismo a algo, ¿no? Entonces, pues, ¿qué tenemos que hacer? Siempre estar firmes con nuestras convicciones, con lo que hemos creído. Así es. Entonces, así como hay personas como este hombre, como este teólogo, que creen que todo esto es imposible, que no es posible que todas estas cosas existan ni que hayan existido en ese tiempo, en ese momento, en ese contexto. Pero así de la misma manera, como dice mi hermana, pues nosotros también creemos por fe, por esa fe en ese Dios que es capaz, que es poderoso, ¿verdad? Y que Él puede hacerlo todo hasta lo imposible. Bueno, también hay una propuesta dentro de este mismo movimiento, de esta misma corriente, que también afirma que Jesús es una ficción, que Jesús no existió, que Jesús realmente es un invento de las primeras comunidades cristianas. Bueno, ellos necesitaban un personaje en el cual construir y basar su fe. Y entonces construyeron este personaje con el fin de que él pudiera unir su fe. Otro pensamiento que es muy general, eh, dice que la fe es una cualidad subjetiva y emotiva en la cual se apoyan los débiles o los ignorantes. Entonces, para muchas personas, nosotros tenemos fe es porque somos personas débiles, personas que no son capaces de pensar, de razonar, que tal vez no tienen conocimiento, personas que no han sido educadas, personas que eh, somos ignorantes, que no hemos tenido la oportunidad tal vez de capacitarnos o de educarnos. Es un pensamiento muy general en la actualidad y yo creo que por mucho tiempo se ha mantenido también esa idea. También dice que la fe es una muleta para apoyar psicológicamente a los incapacitados, a aquellos que les falta el punto de vista científico y sofisticado del mundo. Entonces, bueno, nosotros
Somos incapacitados psicológicamente para estas personas. También nos falta ciencia y sofisticación. Entonces somos personas tal vez culturalmente atrasadas, somos personas anticuadas, no sé, nuestras creencias son anticuadas, no son sofisticadas. También llegan a afirmar que nosotros no somos seres pensantes y que nos han lavado el cerebro para convencernos de algo que no tiene lógica. Entonces, como vemos y nuestra hermana también comentaba, estos ataques se han mantenido, yo creo que durante toda la historia de la humanidad, siempre nuestra fe y el cristianismo ha recibido estos ataques. De pronto, actualmente han cobrado más fuerza y se expresan de una manera más abierta y también con unas palabras, pues, que son más duras, que son también más ofensivas, que estos ataques cada vez se han aumentado, han crecido y pues ya a la gente pues no le da pena, no le da pena ni tampoco piensa en el respeto que se debe tener hacia todas las personas. Hermana Irma, ¿en algún momento usted se ha sentido atacada de esta manera por su fe? Ay, hermanita, ¿qué le puedo contar? Sí, me casé con un hombre católico, dirían aquí en nuestro México, de hueso colorado. Entonces, no solamente él me atacaba, sino toda su familia. Y bueno, creo que eso no ha mermado, eso continúa, ¿no? Eh, este, pues juzgan cuando uno a veces se equivoca o algo así, y dicen, pues no que muy creyente, pues no que muy religiosa, pues no que su Dios. Y pues él en la actualidad ya no profesa la religión católica, pero pues de alguna manera el ataque está, ¿no? Como seres humanos en la unidad de la familia, uno pues a veces comete errores, ¿verdad? Y en expresiones, en actitudes, y de inmediato, aún siendo creyentes, yo creo que entre nosotros mismos como comunidad cristiana, juzgamos y decimos, pues no que hijo de Dios, pues no que mucho Jesús, mucho, mucha alabanza y todo, y pues mira cómo está o cómo es. Entonces yo creo que eso habla de que la gente piensa que aún nosotros aferrándonos a una fe, pues somos seres débiles, llenos de errores y que pues realmente no manifestamos a ese Dios y a ese Jesús que nosotros a veces queremos quizás gritar que somos, pero que realmente nuestras actitudes denotan que no. Y en un principio, pues sí, él me decía, no, lo que pasa es que como eres muy ignorante, pues por eso ya te lavaron el cerebro. Entonces, pues bueno, creo yo que ese tipo de personas siempre los va a haber y pues el ataque, ahora sí, como en tiempos de nuestro Señor Jesús, aquellas comunidades que le llamaban los estoicos, ¿no? Tienen que permanecer impasible de la mejor manera porque no podemos entrar en un debate y gritar y querer defender nuestra fe de una manera que pues denota que realmente no conocemos a Dios ni a Jesús. Es una batalla muy fuerte, hermanita. Sí, una batalla muy fuerte. Gracias. Así es, y pues qué bueno que la hermana Irma nos pueda compartir de todas sus experiencias. Es muy cierto, a veces las personas se aprovechan de nuestra condición como creyentes, como cristianos, por una parte para atacarnos, ¿no? Para hacernos sentir menos, para hacernos sentir débiles, para hacernos sentir ignorantes, que nuestra fe es obsoleta, que nuestra fe no sirve, en fin, infinidad de cosas. Y pues por otra parte, para estar mirándonos y para tenernos como en el lente de todo, ¿no? Y bueno, sucede esto y bueno, y mira que es cristiano. Y sucede lo otro y bueno, siempre están observando y siempre están fijándose en esas cosas.
pero nosotros también tenemos la confianza y la seguridad de que somos siendo transformados por el Espíritu Santo, de que Cristo nos ha hecho y nuevas criaturas y de que Él nos ha lavado. Así que todos estamos en ese proceso y debemos confiar es en eso, confiar es en Él, en su obra salvadora y redentora en cada uno de nosotros. Y pues aunque a veces es difícil y como dice la hermana, pues en nuestra relación familiar a veces suceden muchas cosas, pero pues nosotros nos mantenemos firmes en nuestra esperanza, nos mantenemos firmes en nuestro caminar junto al Señor Jesús. Yo tengo una hermana, mi hermana menor, tengo tres hermanas más, somos cuatro. Mi hermana menor, pues ella tiene dos hermanitos por parte de su mamá. Y pues ella está viviendo actualmente con uno de ellos. Y él es un jovencito como de unos 20, 22 años. Y pues mi hermana tiene fe en Cristo. Mi hermana hace tiempo que pues ella está en los caminos del Señor, ella se convirtió al Señor también. Pero este jovencito pues como ya pasó por una universidad, ya ha tenido cierto conocimiento y todo, pues él es de esta mentalidad de que el cristianismo, de que Jesucristo, de que la fe es solo un cuento, es una historia. Entonces él ataca mucho a mi hermana y mi hermana sufre mucho por eso, porque pues en medio de todo ella debe respetar su ateísmo porque pues él confiesa ser ateo, no cree en Dios, eh, pero él no respeta su fe y la ataca constantemente. Entonces pues es una lucha también diaria que uno debe soportar. Pero bueno, aún en eso el Señor también continúa fortaleciéndonos en todo lo que nosotros debemos pasar por ser cristianos y por tener fe en Él. Entonces, bueno, como comentaba mi hermana y pues como yo también les comentaba, eh, este tipo de propuestas y muchas más que podemos encontrar que atacan nuestra fe cristiana. Y pues uno de esos es el propósito de nuestra materia. Creemos que es necesario que nosotros podamos presentar defensa de nuestra fe, que sepamos hacerlo y que tengamos las herramientas necesarias para hacerlo, que podamos mostrar que también hay evidencia suficiente de que Dios existe. Así como hay muchas personas que dicen tener evidencia de que Dios no existe, de que nuestra fe es un cuento, es ficción, de que no es realidad, es solo misticismo, pues también nosotros podemos presentar muchas evidencias de que Dios existe y de que la Biblia es una autorrevelación de Dios mismo y que también es razonable y que es digna de ser aceptada y respetada por todos. Bueno, entonces continuamos. La Biblia correctamente interpretada y la ciencia no se contradicen. Un científico perfectamente puede creer en la Biblia sin sacrificar su inteligencia. Entonces, estos hombres, estos científicos que pues obviamente tienen un coeficiente intelectual muy alto, han estudiado mucho, tienen mucho conocimiento, son muy académicos, son muy respetados, han tenido que conocer de muchos temas, pues también pueden creer en la Biblia y su inteligencia no se va a ver afectada. Y si esto es posible, pues también es posible que cualquiera de nosotros crea, porque no es irracional creer en la Biblia y en sus doctrinas. Como lo dije anteriormente, sí, también podemos presentar evidencia de que la Biblia tiene razón, sobre todo si uno está dispuesto a creer. Eso es muy importante. Bueno, nuestra actitud toma en serio los descubrimientos de la ciencia también. Entonces, hay una historia que quiero compartirles muy cortica. Dice que no nos conviene actuar como el almirante Nelson, Horacio Nelson, cuando zarpó con la Armada Británica para atacar la Armada danesa. Dicen que desde el muelle le hicieron señales para volver, para regresar,
Pero Nelson se puso su telescopio en su ojo ciego y dijo, no veo ninguna señal. Así que pues ya podemos imaginarlos lo que sucedió. Entonces no debemos ignorar las señales que se nos dan. Entonces, bueno, voy a hacer otra pregunta, hacerles esta otra pregunta. ¿Por qué es necesario que presentemos evidencias de la racionalidad y veracidad de la Biblia? ¿Qué cree usted, hermana Irma? ¿Por qué es importante? Bueno, yo creo que si nosotros eh, dialogamos con alguien que queremos compartir la palabra, pues tenemos que mostrar que realmente hay esa base de que, por ejemplo, de nuestro Señor Jesús, que realmente nació y que no es un invento, ¿verdad? O como dicen aquí, un mito, una leyenda, sino que es real, puesto que hay evidencias. Porque, pues, por ejemplo, una leyenda se puede contar, pero muchas veces no hay un principio real que, que a nivel de historia pueda contar y tampoco hay un final. ¿Sí? Simplemente se narra la leyenda y pues se queda en el aire. Y aquí en Jesús tenemos una base, ¿no? Porque si no, no hubiera ese parteaguas sobre antes de Cristo y después de Cristo. Entonces, simplemente con eso nosotros podemos decir que a nivel historia, es como la fecha de nacimiento, ¿sí? Hay bases, el por qué. Se dice que nació el 24 de diciembre, ¿verdad? Hay un porqué, pero no es una fecha exacta, se inventó y la historia lo dice, ¿sí? Se une una fecha con otra por conveniencia, ¿verdad? Para el clero, pero no es real. Y así nosotros podemos también decir, la crucifixión fue algo real, ¿sí? Porque hay esa fecha aproximada, hubo testigos y no, no, no es en un país, es a nivel mundial. Hay bases de que Jesús existió y de que nosotros estamos firmes y seguros con esa convicción porque si no, como dice la palabra, nuestra fe sería vana, ¿verdad? Hemos creído, pues la primera clase ya está ahí, Ya ya, estamos. ya, Voy a sí. compartir nuevamente la pantalla. Bueno, hermanos, entonces les estaba comentando acerca de lo que nos compartió nuestra hermana Irma, que qué importante entonces es ver también que nuestra historia y para toda la humanidad, creyente o no creyente, se divide en antes y después de Cristo. Así que esta es una realidad innegable, la existencia de nuestro Señor y Salvador Jesucristo y su resurrección también, porque como mencionó mi hermana, si no nuestra fe sería una fe vana, así lo afirma la palabra de Dios y así lo creemos, pero no solamente lo creemos sin acontecer a la razón, porque también hay testigos, decía nuestra hermana, hay testigos que estuvieron presentes, hay testigos que
vieron los hechos, los acontecimientos y que por eso hoy en día nosotros podemos conocerlos. No solamente es un cuento, no es un mito, no es una historia que salió de la imaginación de alguna persona, no, es una realidad. Bueno, acá entonces quería compartirles esta frase de este famoso predicador. Yo creo que ustedes lo han escuchado en alguna oportunidad porque pues, él es muy escuchado y sobre todo ahora con las redes sociales que nosotros vemos por todo lugar. Dice, se llama Charles Spurgeon. Dice, el evangelio es como un león enjaulado. No necesita ser defendido. Solo necesita salir de su jaula. Entonces, hermanos, esa es una verdad también innegable. Ni Dios ni el evangelio necesitan ser defendidos. Dios es todopoderoso y soberano y Dios puede defenderse solo. Y a lo largo de toda la humanidad, de nuestra historia, Él lo ha hecho y no necesita ser defendido. Pero como decía mi hermana también, y es una realidad de nuestro tiempo, y nosotros nos encontramos en un mundo hostil al evangelio. Hay muchos obstáculos, entre ellos intelectuales, que se oponen a la fe cristiana y siempre siembran dudas en la mente de los creyentes y prejuicios en la de los incrédulos, haciendo muy difícil de convencer a estos. Entonces, no solo es porque pues los incrédulos simplemente no creen, sino que también siembran dudas en el cristianismo. Por eso es importante que nosotros continuemos cada día buscando de Dios para que continuemos capacitándonos y no haya dudas en nosotros, sino que haya firmeza y haya convicción, porque en el mundo en el que vivimos, eso es el propósito de lo que quieren atacar en nuestra fe cristiana. Entonces, bueno, a pesar de que nuestra realidad, como les decía, eh, vivimos en una era de muchos adelantos en la ciencia que ha conquistado la naturaleza, haciendo posible que el hombre disfrute de todo lo que necesita para vivir cómodamente. Los medios de comunicación masivos dicen que han convertido a todo el globo terráqueo en una aldea. Y vemos que pues es una realidad porque hoy en día con el internet, con las redes sociales, con la inteligencia artificial, vemos cómo muchas cosas están creciendo de una manera pues sorprendente, de que no solamente pues nuestro testimonio o nuestra parte evangelista, no, sino todos los ataques que nuestra fe está recibiendo. Eso es lo que más vemos. Nosotros quisiéramos poder avanzar o poder testificar de una manera mayor, pero hoy en día con todas estas ideologías y con todos estos movimientos que hay, pues eso está creciendo peligrosamente. Hace unos años nosotros escuchábamos de todos estos movimientos como minorías, como algo pequeño, algo que está ahí, algo que hay que respetar, pero nosotros simplemente estábamos confiados, como que callados, quietos. Pero hoy en día vemos cómo todo esto ha cobrado fuerza y cómo ha crecido y ya pues quieren es opacarnos o eliminarnos. Y hemos visto también cómo todo esto se ha acomodado en la política, en nuestra sociedad, en nuestra realidad, también en la medicina. Dice que ha liberado a a la humanidad de muchas pestes. Bueno, pues gracias a Dios porque Dios es quien permite también la ciencia. Dios es es quien ha permitido que esta ciencia pueda alejar las enfermedades que nos han aquejado por siglos y por siglos. Los astronautas han llegado a la luna
y no solo a la luna, pues hay llegado a otros lugares, hay satélites, eh, hay muchos otros avances que han permitido que el hombre pueda explorar aún más el universo. Ahora que recuerdo, hay un video muy interesante acerca del universo que nos hace ver cuán pequeños y cuán mínimos somos al compararnos con esa creación tan grande. Voy a buscarlo a ver si lo encuentro y lo puedo compartir con ustedes. Y bueno, vemos que nuestra sociedad actual está bombardeada continuamente con ideas materialistas, ideas que son carentes de valores y de fe en lo sobrenatural. Ahora todo es explicado en términos naturales, en lo que yo puedo ver, en lo que existe, en lo que yo puedo ver su forma, puedo ver cómo es, puedo ver su tamaño, su color, o sea, todo tengo que comprobarlo, todo tengo que verlo naturalmente. Vemos también que se atribuye al origen de la vida a la evolución darwiniana. Entonces, el hombre y la mujer no fueron creados por Dios. El hombre y la mujer vienen de la evolución, según este postulado, esta postura darwiniana. Los fenómenos del universo acontecen a las leyes naturales, no a Dios, sino a las leyes naturales. Y en la parte religiosa, hay eruditos liberales que enseñan que los primeros libros de la Biblia no fueron escritos por Moisés, sino que son recopilaciones de documentos antiguos que se convirtieron en mitos y en leyendas de la nación de Israel. Bueno, entonces vemos que se pone en tela de juicio también la inspiración divina. Ya, pues también el Antiguo Testamento y pues estos primeros libros que se le atribuyen a Moisés, dicen estos liberalistas que son solamente historias y mitos y que entonces el pueblo de Israel lo tomó para sí como leyendas nacionales. Pero no solo esto, sino que como veíamos antes también se pone en tela de juicio tanto los milagros como la deidad de Cristo. Entonces, si hay creencias de que Cristo es solo un mito, solo un invento de los primeros cristianos, pues mayor aún, pues, ¿cómo va a ser Dios? Pues, ¿cómo vamos a aceptar que Jesús es Dios? ¿Cómo vamos a aceptar su deidad? Entonces, los críticos modernistas atribuyen los relatos de lo sobrenatural que se encuentra en la vida de Cristo a las invenciones de los predicadores de la iglesia primitiva. Entonces, estos predicadores de la iglesia primitiva, estos primeros cristianos, estos apóstoles que nosotros encontramos en el libro de los Hechos, que hicieron tantas maravillas por medio del Espíritu Santo, pues es solamente una historia para ellos. Son mitos, son leyendas, son cuentos, invenciones. Y según ellos, la tarea del teólogo debe ser desmitificar las escrituras y extraer las verdades relevantes que están de acuerdo a la razón. Entonces, bien, pueden aceptar que tenemos la escritura, tenemos la revelación de Dios en la que se basa nuestra fe, pero debemos desmitificarlos. Entonces, debemos sacar lo sobrenatural de la escritura. Debemos quitar los milagros, debemos quitar todos esos acontecimientos sobrenaturales, no sé, pues el mar no se abrió para que Moisés pudiera guiar a los israelitas en la salida de Egipto, no sé, la batalla de Jericó, ¿qué otras cosas podríamos decir? Bueno, tantas historias. Ah, bueno, Moisés, Jonás, ¿qué sucedió con Jonás? El gran pez. ¿Cómo fue esa historia entonces?
Tendríamos que sacar todas estas historias de la palabra de Dios para que puedan ser aceptadas, para que estén de acuerdo con la razón. Y entonces allí es donde nosotros podemos ver que en una realidad cada vez más alejada de la fe es necesario que nosotros también podamos presentar defensa de nuestra fe. Y pues aunque nuestra defensa no fuera suficiente para que la gente crea, para que la gente convertir a esas personas que están alejadas de Dios, pues también tenemos el Evangelio, que es el poder de Cristo para salvación. Bien, hermana, ¿tiene alguna pregunta, algún comentario de pues esta primera parte acerca de la fe y de la razón? Bueno, yo creo que para los que hemos creído de manera paulatina, que hemos ido descubriendo los portentos de nuestro Dios, este, nuestra fe cada día se va afirmando más. Entonces, para quienes siempre buscan pretextos para no creer, porque por su vida les conviene o porque simplemente no les interesa el mañana, ¿no? Sino que como muchos pregonan en la actualidad, disfruta el día porque te vas a morir y ahí se acabó todo. No hay una esperanza de un futuro glorioso como nos lo promete nuestro Dios, ¿verdad? A través de nuestro creer en Jesús. Eh, pero simplemente sobre el video que usted decía, nuestro profesor de teología nos mostró uno sobre la grandeza del universo, ¿no? Las galaxias, las estrellas, sobre el mar, ¿no? Si nosotros, por ejemplo, yo le decía a mis hijos, ¿cómo es posible que digan que el mundo gira y que nosotros no caigamos, que no todo, como en las películas de ciencia ficción, que todo salga volando y cosas así, ¿no? Es el poder infinito de Dios, o sea, hay un control perfecto, exacto, en la marea, en el caudal de los ríos, cuando el mar se sale por la turbulencia de las lluvias, los ciclones, y luego otro día hay una completa paz, pues es el poder de Dios. En toda la naturaleza lo podemos ver. Ese video es muy hermoso, no recuerdo cuántos minutos dura, y ahí nos muestra que hasta el más escéptico puede creer que pues no todo es obra de, de la, ¿qué será? De la casualidad, ¿no? Y la creación del ser humano, ¿verdad? ¿Cómo se gesta el ser humano? Es un milagro de Dios porque algo tan pequeño, ¿cómo es posible que pueda nacer, gritar y pues para los que creen en que el ser humano evoluciona, bueno, podríamos ir a un zoológico y pararnos ahí horas, días, meses y años enteros y nunca vamos a ver que un animal evolucione hasta llegar a hombre. Y ahí nos damos cuenta de que, pues simplemente el ser humano, muchos se cierran su razón, pero pues uno lo puede derrumbar simplemente con eso, ¿verdad? Si es evolución, bueno, ¿por qué no siguen evolucionando? Así es, mi hermana. Claro que sí. Y pues, como decía mi hermana, pues es un desafío muy grande para nosotros como cristianos enfrentarnos a todo esto. Y yo, pues como les compartí ayer, pues mi familia también es católica en su gran mayoría. Y yo recuerdo que en algún momento tuve una conversación con algunos de ellos y resulta que pues ellos habían leído un libro. Pues en realidad no sé de qué se trata ese libro, pero pues con el título ya uno más o menos se puede imaginar. Yo recuerdo que el título de ese libro es De animales a dioses.
Pero entonces con este libro, pues ellos solamente trataban pues de comprobar de que pues evidentemente la Biblia es una historia, de que Dios no existe y de que la Biblia por personas, no por inspiración divina, sino por hermanos, entonces por humanos. Y como está pues la mano allí del hombre, pues ya no tiene validez. Pero entonces yo también me pregunto, bueno, y la Biblia que fue escrita por humanos, por personas así como nosotros, no tiene validez, pero otro libro escrito por un autor X, pues ese sí tiene validez y en ese sí voy a creer. Voy a creer en todo lo que me dice y voy a creer entonces que yo no soy creación divina, yo no soy creación de Dios, sino que yo vengo de la evolución, vengo de, como decía la hermana, de estos animales que evolucionaron y llegaron a ser seres humanos, pensantes, con conciencia. Y no, no es verdad. Pues, como decía mi hermana, pues vayamos a un zoológico o consigamos un simio y lo tenemos cuántos años a ver cómo va evolucionando. Es una idea absurda. Entonces nosotros también podemos tener fundamentos y podemos tener bases sólidas para demostrar nuestra fe y para demostrar la soberanía y el poder de Dios, de ese Dios creador, de ese Dios sobrenatural, de ese Dios que es relevante, de ese Dios que no es anticuado, de ese Dios que, aunque pasen miles y miles, miles de años, pues sigue siendo actual, sigue siendo importante. Y qué bonito acerca de lo que hablaba mi hermana de la clase de teología, de lo que vieron acerca del universo. Entonces, cuando uno no es consciente de la grandeza del universo, pues uno como que vive en otra realidad, pero cuando uno ve todas esas maravillas, toda esa creación de Dios, toda esa grandeza, que en realidad, como decía, uno es algo mínimo en comparación a toda esa grandeza que el Señor ha creado en el universo, todas las galaxias que hay y todas esas cosas, pues, dice uno, wow, eso no viene de la nada. Eso no simplemente apareció, no explotó, no sé, no hubo una explosión. Ahí también yo he leído acerca de teorías de las bacterias, que las bacterias evolucionaron también. No, todo eso no viene de la nada, no es evolución, viene del poder creador de nuestro Dios soberano. Y pues más adelante también vamos a ver un poco más acerca de pues todas estas posturas, estos pensamientos, estas teorías. Y pues también vamos a ver nuestra parte, porque nosotros también tenemos evidencia para defender la existencia de Dios. Nosotros también tenemos bases sólidas y fundamentadas en la razón de que Dios existe. No es solamente un mito, no es solamente leyendas, no es solamente producto de la imaginación de los primeros cristianos, no fue solamente para sustentar una fe, para unir a las personas en ese contexto, porque estaban siendo perseguidas, porque estaban siendo maltratadas, pues tenían necesidad de un salvador. No, no fue solamente por eso. Es porque ellos vieron, convivieron, creyeron y testificaron acerca de un Jesús real, un Jesús divino. Entonces, bueno, vamos a continuar con el siguiente tema que traje para hoy. Y es algo en realidad muy corto porque la próxima semana vamos a abordar más ampliamente acerca de este tema. Entonces, bueno, ¿qué es la verdad? Hermana, para usted, ¿qué es la verdad? Bueno, yo creo que la verdad es algo que podemos comprobar, sí, porque si no tenemos pruebas, pues puede ser lo que venimos comentando.
una historia creada, un mito, una leyenda, una simple narración, ¿verdad? Un invento, pero la verdad es algo en lo que nosotros podemos comprobar. Si, por ejemplo, si yo quiero comprobar que existo, tengo que mostrar mi documento que lleva fecha de nacimiento, lugar, hora, que podría ser la tarjeta, ¿verdad? O podría ser un acta de nacimiento, o simplemente aquí en nuestro México, cuando de momento perdemos la identificación, nos piden una carta de erradicación. Tenemos que ir a las autoridades y dar nuestros datos y ellos nos tienen una carta donde dice dónde vivimos, de dónde somos, cuántos años tenemos. Tiene que haber un documento que marque que yo existo. Entonces, si nosotros mostramos con realidades lo que estamos hablando, bueno, pues esa es la verdad, porque la podemos mostrar. No, no es algo inventado, ¿verdad? Como dirían los magos, me lo saqué de la manga, sino que es algo que podemos comprobar. Creo que esa es la verdad. Claro, entonces esa verdad es algo que podemos comprobar, no es un invento. Y pues como decía mi hermana, pues tenemos las pruebas de que podemos comprobar esa verdad. Entonces, eh, tenemos un documento que comprueba cuál es mi nombre, de dónde soy, cuántos años tengo y todo ello, ¿verdad? Entonces, bueno, este concepto dice que la verdad es la coincidencia entre una afirmación y los hechos o la realidad a la que dicha afirmación se refiere. Entonces, para que haya una verdad, debe haber una coincidencia en esa afirmación. Entonces, aquí la hermana y yo debemos estar de acuerdo a que tal cosa existe porque, o es la verdad, perdón. ¿Por qué? Porque estamos de acuerdo. Hay una coincidencia entre nosotras de que esos hechos existen. Entonces, bueno, este término también dice que se usa en un sentido técnico en diversos campos, como la filosofía, la lógica, las matemáticas y la ciencia. Entonces, este término se usa en estos campos que se pueden comprobar, como decía mi hermano. Entonces, eh, puedo comprobar esta verdad por medio de la filosofía, de la lógica, las matemáticas y la ciencia. Bueno, dice que la verdad en griego es el término usado es aletheia, sí, cuyo significado etimológico es sin velos, desvelado. Entonces también la verdad es como quitar el velo, como abrir los ojos, como poder ver también en realidad. Para el hebreo clásico dice que el término es emuná y que significa primeramente confianza y fidelidad. Entonces, también esa verdad se atribuye a la confianza, a la fidelidad que puede tener algo. Pues, si uno confía en algo y uno eh, ve que eso es fiel a lo que uno ve o necesita, entonces es la verdad. El término hebreo emet dice que está directamente relacionado con emuna, con el anterior. Sé que a menudo es traducido como verdad y puede designar aquello que es firme, digno de confianza, estable, fiel, es un hecho veraz o establecido. Entonces, si uno puede demostrar que algo es firme, digno de confianza, que es estable, que es fiel, es porque es la verdad.
Entonces, la verdad es demostrable. Bueno, eh, yo traía una lectura para que pudiéramos discutir acerca de lo que es la verdad, pues eh, viéndolo desde un punto de vista pues ya más postmoderno, pero entonces se la voy a dejar en un foro para que ustedes la puedan hacer y pues puedan presentarse para que podamos discutir, para que puedan dar su punto de vista, sus opiniones respecto a lo que han visto hasta el día de hoy y pues también de acuerdo a la lectura. Entonces, bueno. Sí, también quería recordarles que pueden escribirme a mi correo personal o por WhatsApp si tienen algunas preguntas o algunos comentarios para enriquecer la clase. Yo sé que pues todos no se pueden conectar, no pueden estar en la clase en vivo, pero pues podemos contar con sus aportes para enriquecer esta materia, para que pues podamos también contar con más participación para que podamos conocernos mejor, para que podamos ver otras opiniones, otros conceptos, otros aportes. Entonces, pues como yo les decía ayer, pues la idea es que podamos contar con la participación de la mayoría de ustedes. Entonces, pues yo estaré esperando que pues ya tenemos clases hasta el martes de la otra semana, van a tener más tiempo para poder ver las clases, para poder revisar el material, para poder revisar lo que hemos visto hasta el día de hoy, para compartir en el foro y pues para que ustedes nos puedan dejar sus opiniones, que serán unos aportes muy valiosos para enriquecer la materia y pues para tener un debate, si es posible en una mejor manera. Entonces, pues yo creo que voy a dejar hasta aquí la clase y mejor les voy a dejar la lectura como tarea en el foro. Hermana Irma, ¿quiere hacer algún aporte o algún comentario antes de terminar la clase? Bueno, yo creo que está todo muy, muy claro, muy bien definido y pues bueno, yo creo que en el transcurso de las clases vamos a ir tanto aprendiendo como reforzando aquello que quizás nos falta, ¿verdad? Porque para defender nuestra fe sí es necesario el conocimiento y algo que muchos cristianos en la actualidad hacemos es que con la tecnología muchos aplican la Biblia en el teléfono, pero yo creo que este, solamente para cuando se les olvida la Biblia en físico, ¿no? Porque si hubiera más conocimiento en nosotros, creo yo que se vería, ¿no? Sería más numeroso el ser humano que creería, pero yo creo que nos enfocamos más a entrar a redes sociales que abrir la Biblia en el celular, ¿no? Y bueno, eh, algo que nuestro Dios le decía a su pueblo, mi pueblo se perdió por ignorancia, porque Mm. hemos dejado de leer. Entonces, si no tenemos esa base fundamental a través de las Sagradas Escrituras, pues bueno, nos vamos perdiendo y llega un momento en que nos creemos lo que la gente, dicen aquí en México, lo que la gente cuenta, ¿verdad? Y terminamos dejando a Dios y a Jesús como una leyenda, como un mito. Decía el papá de mis hijos, en algo tienes que aferrarte para no demostrar tu ignorancia.
Ujú. Entonces, es algo que mucha gente cree, que nosotros creemos en Jesús, no en las, por ejemplo, en las imágenes, porque somos ignorantes. Entonces, mucha gente cree en los milagros de los santos, pero no cree en los milagros de Jesús. Cree en los milagros de la Virgen, aquí en nuestro México, la Virgen de Guadalupe o la Virgen María, que para ellos viene a ser lo mismo, que en Jesús. Es más fácil irnos por lo que toda la multitud, ¿verdad?, lleva que lo que uno o dos afirman. Entonces tenemos que documentarnos. Es muy importante el estudio de la palabra de nuestro Dios para poder mostrar que nuestra fe es verdadera y que no estamos cerrados. Tampoco somos cerrados, ¿verdad?, a ser cerrazónicos, porque podemos llegar a un diálogo, pero para mostrar una fe verdadera en un Dios todopoderoso y en un Jesús que dio todo por nosotros y que hay muestras, hay evidencias, ¿verdad?, en la historia. No es algo ficticio, sino que es algo real. Gracias, hermanita. Así es, mi hermana. Muchas gracias por sus comentarios. Y pues es muy cierto, ¿no? Hoy en día nosotros nos valemos de la tecnología pues prácticamente para todo, especialmente pues del celular, porque pues el celular ya es algo que es prácticamente como de primera necesidad. ¿Quién no tiene un celular? Todos tenemos un celular al alcance. Incluso ahora que pues, la hermana comenta eso, y algo que es un error de nosotros como padres, que ahora hasta los niños más pequeñitos tienen ya su celular, tienen ya su propio celular. ¿Y qué pasa? Pues el problema es ese mal uso, lo que la hermana comenta, ¿no? Puede ser que en algún momento, como dijo la hermana, olvidé mi Biblia, entonces me valgo del celular para poder buscar y poder tener allí la palabra, pero el problema es que no siempre es así, entonces, bueno, ya se me va a hacer más fácil dejar mi Biblia todo el tiempo porque pues tengo mi celular y es más fácil cargar con mi celular que llevarme la Biblia a todo lado. Y pues la tecnología tiene cosas muy buenas. Obviamente estamos aquí en una clase, en una comunicación. ¿Por qué? Porque tenemos la tecnología y Dios ha permitido esta tecnología. Pero es que nosotros muchas veces no sabemos manejar esas cosas. Entonces tenemos el celular es para ver otras cosas, para ver videos, para ver memes, para distraernos en una cosa y otra. Entonces todo el tiempo que es muy valioso se nos va en eso y olvidamos leer la palabra, olvidamos estudiar, olvidamos orar, olvidamos muchas otras cosas en lo que en realidad sí debemos estar ocupándonos. ¿Por qué? Acabamos de ver todos los ataques que nuestra fe tiene y nosotros qué estamos haciendo, pues distrayéndonos con otras cosas, en vez de estar leyendo, capacitándonos, buscando la verdad en la palabra de Dios, nutriéndonos. Entonces, ¿qué herramientas vamos a tener nosotros para demostrar que Dios es real, que su palabra es real, que Dios es relevante, que Dios es actual, si ni siquiera nosotros mismos conocemos de la palabra de Dios? Y esperamos que las otras personas sí crean, sí conozcan, sí nos crean a nosotros, sí vean en nosotros, pero pues nosotros mismos no estamos haciéndolo. Entonces es muy importante también que nosotros seamos conscientes de todas estas fallas que estamos teniendo, porque si no lo hacemos, pues lo que el propósito que nosotros queremos llegar con esta materia, pues no va a ser posible, porque el conocimiento sí es muy importante, el conocimiento sí es muy valioso. Y mientras nosotros estamos perdiendo el tiempo, estamos distrayéndonos, las otras personas sí están haciendo su trabajo, sí están expandiendo sus ideologías, sí están hablando, convenciendo, mostrando, y nosotros pues siempre estamos quietos y callados y esperando nada más que las cosas pasen. Y pues personalmente es algo que yo creo que nosotros fallamos en una forma muy general, porque, por ejemplo, acá en Colombia,
Eh, Hay leyes que se están estableciendo en contra de la familia, en contra de los niños y en contra de los valores cristianos. Y muchas veces nosotros vemos eso y no decimos nada. Nada más nos quedamos quietos y esperando a ver qué sucede. Entonces nosotros también tenemos esa responsabilidad de defender los valores de la palabra, los valores de Dios, pero necesitamos contar con las herramientas necesarias. Entonces, bueno, les dejo la clase para que ustedes puedan analizar, para que puedan discutir, también para que podamos tomar conciencia de todas estas cosas que a las conclusiones que hemos llegado aquí con mi hermana. Y pues bueno, como ya les mencioné, quedo a la espera de sus comentarios. Les voy a dejar una tarea para que complementen este tema de la verdad. Es un artículo muy bueno. Espero que se tomen el tiempo de leerlo, de analizarlo y de hacer sus comentarios. Yo les estaré enviando por medio de mi hermano Abraham para que pues a partir de hoy tengan toda la semana para que puedan hacerlo. Entonces, mis queridos alumnos, que Dios les bendiga, que Dios les acompañe en este día. Espero que puedan ver la grabación, que les haya gustado y si también quieren hacerme algún comentario, espero, como ya les dije, que tengamos una comunicación abierta. Entonces, me despido de esta clase de hoy, hermano Abraham, y ya podemos cortar la grabación. Dios les bendiga, hermana Irma. Muchas gracias por acompañar. Que tenga un muy buen día, que el Señor la bendiga. Igualmente, mi hermanita, gracias. Excelente día. Gracias, mi querida hermana.